Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11 y versículo 28, donde dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí el Salvador hace una invitación llena de amor a los que se encuentran en una situación miserable, agotados, extenuados y llenos de cargas. Todos los que trabajáis arduamente y habéis sido cargados. Note que no utiliza un verbo imperativo como un mandato irrevocable, sino una expresión mucho más suave, pero equivalente. Es cierto que cualquier invitación de Jesús se convierte en un mandato por quien la formula, por lo que despreciarla no es un simple rechazo a una invitación, sino quebrantar un mandamiento que irremediablemente lleva a la condenación. Juan capítulo 3 y versículo 36 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Señor está haciendo la invitación del Evangelio en toda la extensión que determina: venid a mí todos. La invitación del Evangelio es el llamado del Padre a salvación. En todos los lugares de la Escritura, quien llama a los pecadores es el Padre. Romanos capítulo 8 y versículo 29 dice: Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿cómo se entiende que sea aquí Jesucristo quien formula la invitación? En el versículo anterior sirve de base para entenderlo, ya que la interrelación y el mismo pensamiento en cuanto a salvación están en el Padre y en el Hijo. Además, Jesús, como revelador del Padre, expresa lo que el Padre desea hacer oír. El Señor dijo que sus palabras eran las palabras que el Padre le había dado. En Juan capítulo 8 y versículo 28 dice que el Hijo de Dios afirmó que yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan capítulo 12 versículo 49. Jesús, por tanto, en la invitación a los pecadores, está expresando el llamamiento del Padre que invita a los perdidos para acudir al Salvador, ya que venir a Jesús lleva implícito creer en Él. Y así lo expresa cuando dice que el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6 versículo 35. Ya que venir a Jesús significa creer en Él, pero no cabe duda que este es el principio universal para salvación conforme a la palabra de Dios. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la invitación que Cristo hace va incorporado el compromiso del Padre para conducir a los perdidos al Salvador, ya que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo rechazo. Juan capítulo 6 versículo 37. De la misma forma el Señor dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan capítulo 6 versículo 44. Por tanto, la conclusión y el llamamiento es de Dios, pero puesto que es su palabra y compromiso, no hay duda alguna que tiene el alcance propuesto de la invitación, es decir, todos pueden acudir
al Salvador. No hay limitación alguna en la oferta de salvación, ya que la única condición está en sentirse trabajados y cargados. La expresión tiene una relación muy directa con la situación de las gentes en tiempos de Cristo, agobiados y fatigados, por un lado, a causa de su propia condición pecadora, y por otro, a causa de las cargas legalistas de los líderes religiosos de la nación que habían impuesto sobre ellos. Por tanto, la fatiga denota un esfuerzo prolongado, la carga, el peso de algo que nos abruma, ya que los maestros religiosos de aquel entonces, ellos procuraban que las gentes consiguiesen la justicia con sus propios esfuerzos, para lo cual habían hecho gravitar sobre ellos pesadas cargas legales que eran imposibles de soportar. Mateo, capítulo 23, versículo 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y además de esto, sobre las gentes pesaba también la conciencia de pecado. El mayor agobio consistía en alcanzar la certeza de la paz con Dios, sólo posible por medio de la fe de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que acudir a Él es venir con la condición personal sin intento alguno de modificarla y entregarse en los brazos del Salvador que invita al descanso. La promesa para los que acuden se establece en las palabras de esperanza, cuando dice: os haré descansar. El descanso no solo es el alivio de las aflicciones espirituales, el despojo de la carga legalista y la cancelación del temor a causa del pecado. Romanos, capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es también la experiencia absoluta de paz con Dios en la mente y el corazón. El Salmo 125 y versículo 1 dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y en Isaías, capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Todo ello está rodeado de la eterna seguridad de salvación. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 dice: porque sabemos que si en nuestra morada terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 2, dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. El que viene a Jesús entrega a Él todo el peso de la carga para hallar inmediato descanso en el alma. El Salmo 55 y versículo 22 dice: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. De ahí en adelante, la paz forma parte de la experiencia cotidiana al afirmarse el pensamiento en el Salvador. Isaías, capítulo 26, versículo 3. La compañía cotidiana del Salvador ahuyenta todo temor. El Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Evangelio es fundamentalmente un mensaje de libertad, ya que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8 versículo 36.
Ninguna cosa puede esclavizar al creyente porque ha obtenido libertad plena en el Señor. Pero por otro lado, el legalismo, con sus miserias y opresiones, desaparecen para que quien es libre en Cristo Jesús, de ahí el cántico a la libertad y a la firmeza de libertad del apóstol Pablo, cuando dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 1, «Estás pues firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». En tiempos apostólicos, el mensaje del Evangelio, que por la fe en Cristo proclamaba libertad a los oprimidos, era aceptado por multitudes, que, inmediatamente algunos legalistas, ellos procuraban volver a sujetar en esclavitud a quienes Dios había hecho libres, ya que las normas legalistas eran puestos sobre los libertados por el poder salvador de Jesucristo, para que volviesen a estar bajo el yugo de esclavitud. También es necesario entender que la invitación de Cristo a todos los trabajados y cargados está tan vigente hoy como cuando Él la hizo, ya que no es un texto que tienen que ver solo con los perdidos sin salvación, sino también con los salvos oprimidos. Y sobre esto comenta Henningsen cuando dice que es a todos ellos, a quienes se exhorta a venir a Jesús. Específicamente, ¿en quién está pensando Jesús? Mateo capítulo 23 versículo 4 está dando ahí la respuesta, ya que la referencia es a todos los que están oprimidos por las pesadas cargas de reglas y reglamentos puestos sobre sus hombros por los escribas y fariseos, como si una persona pudiera ser salva solamente cuando en su vida la obediencia a todas estas tradiciones sobrepasa a sus actos de desobediencia. Cuando en la mente y en el corazón de alguien se arraiga la creencia que así y solamente de este modo el hombre debe de ganarse el camino a la vida eterna, el resultado, en el mejor de los casos, era una penosa incertidumbre, con más frecuencia algo peor, a saber, un terror que esclaviza, una ansiedad que corroe y una desesperación sin apoyo de esperanza. Fin del comentario de Henningsen. La estirpe de los opresores religiosos no se ha extinguido con el paso de los años, sino que se mantiene, ya que miles de creyentes viven en la angustia de un sistema religioso opresor que justifica los medios pensando que el fin de una aparente espiritualidad y santidad práctica. No hay justificación alguna para el pecado, pero no hay disculpa alguna para la opresión legalista que algunos, en base a un sistema para alcanzar la santificación, en esfuerzo personal, colocan sobre los creyentes, que le hace perder el gozo de la salvación y la experiencia de la verdadera libertad en Cristo. Continuará con el versículo 29, donde dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Tomar el yugo es una expresión de lenguaje semita que expresa la idea de asumir las demandas de un maestro, su doctrina o sus exigencias en cuanto al modo de actuar. Y note que Jesús demanda: «Tomad mi yugo sobre vosotros». El yugo de Cristo es la expresión de su nueva ley marcada en el Evangelio. Tomar el yugo en el contexto de los maestros de la ley y los fariseos significaba siempre asumir una carga, debido a la alteración de los mandamientos y a los añadidos a ellos de las tradiciones, en un todo de legalismo
sin razón de ser. El énfasis de aquella enseñanza consistía en alcanzar la salvación mediante un estricto cumplimiento a normas establecidas, reglas y preceptos que sometían a una continua inquietud en una pregunta sin respuesta segura. Y por ello, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿habré alcanzado la justicia suficiente para entrar en el cielo? Tal era el problema personal de Nicodemo y el maestro de Israel, como señala Juan capítulo 3, todo el capítulo. Cristo está hablando de tomar su yugo, esto es, aceptar sus enseñanzas que, entre otras cosas, invitaba a todos a venir a él. El tomar el yugo conlleva también el ir unido a Cristo mismo. No está solo el creyente bajo el peso de una demanda, sino en unión con aquel que, teniendo todo el poder, hace soportable y fácil la carga que él mismo lleva en compañía de quien camina unido a él. De manera que la invitación de Jesús a los cargados y fatigados para tomar en esa condición un yugo parece una contradicción, pero note que realmente lo que Jesús le está diciendo es más bien una invitación a un cambio radical, como si dijese: ¿estáis cansados y fatigados? Con vuestro yugo, probad ahora el mío. Nótese que es un yugo de Cristo. Él lo ha designado como buen carpintero, Él lo ha hecho como buen maestro. Él lo ha llevado primero aprendiendo obediencia mediante el sufrimiento, como señala Hebreos capítulo 5 y versículo 8. Y además nos ayuda a llevarlo mediante su espíritu, el cual nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos capítulo 5 y versículo 26. Ante la demanda de tomar el yugo, el Señor indica cómo es tanto el yugo como la carga. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. El yugo que propone el Señor no es fatigoso y no lo es porque está vinculado al amor con que Él hace y demanda todas las cosas. Los soportes que ayudan en el llevar el yugo son la fe, el amor y la constancia, producidos en el creyente por el mismo Espíritu de Dios. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 3, dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La promesa del Señor es admirable. El yugo de Cristo y el acatamiento a sus enseñanzas produce descanso para quien lo toma. Aquellos que vienen cargados a Jesús, los que vienen llenos de miserias y de frustraciones, dejan sus cargas en Él y toman su yugo, encontrando en el cambio la paz que no habían sido capaces de alcanzar para sus almas. Pero además, note que Cristo da ejemplo supremo para quienes acepten sin reservas sus demandas, cuando dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender aquí no es tanto imitación, sino identificación con el Maestro. La paz del Príncipe de Paz se comunica al que está en plena identificación con él, por lo que él, que no encontraba antes paz, viene a experimentar la misma paz para el maestro. El aprendizaje con este maestro es un aprendizaje admirable, porque él es manso. Por tanto, puede enseñar al peor alumno sin reprenderle, con toda la paciencia y la gracia necesaria para cada caso y situación. Y nada más elocuente que las muchas horas de enseñanza pausada y de comprensión
ante la dureza del entendimiento de sus discípulos, ya que nunca tuvo problemas para responder a quienes venían a él con alguna pregunta. Al final de su tiempo en la tierra, después de la resurrección, dedicó toda una jornada de camino con dos de Emaús, abriéndoles las Escrituras y enseñándoles con autoridad, gracia y paciencia. Lucas, capítulo 24, los versículos 25 al 27, dice: Entonces él le dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras lo que de él decían. Y de la misma forma también dedicó 40 días entre la resurrección y la ascensión para enseñar a los discípulos acerca del reino de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Téngase en cuenta que la persona que sigue a Jesús encuentra descanso perfecto. Y es que por eso dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Primeramente porque el conocimiento de Dios en la dimensión de su amor así lo produce. Romanos capítulo 8 y versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En segundo lugar, por la providencia de Dios en el cuidado cotidiano, llena de paz el alma. El Salmo 23 y versículo 1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y Romanos capítulo 8 y versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? En tercer lugar, porque el sentimiento adquiere la dimensión que necesita en la experiencia de la orientación divina, para que todas las cosas cooperen para bien. Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Continuará con el versículo 30, donde dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es un instrumento que reparte la carga entre dos que la llevan. Sin embargo, si la carga es pesada, el yugo también lastima. Pero note que aquí es todo lo contrario, ya que siendo ligera la carga que Jesús coloca, sobre todo en comparación con las cargas de opresión que tenían que soportar, entonces el yugo tiene que ser suave. Pero note que la única obligación que ha de soportar quien sigue a Jesús es la de una permanente deuda de amor, tanto hacia Él como hacia los hermanos. Romanos capítulo 13, versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La vida de quienes vienen a Jesús y lo siguen tomando voluntariamente su yugo es una vida placentera. Él mismo dijo que había venido para que tuviesen vida y la tuviesen en abundancia. Juan capítulo 10 y versículo 10. Note que el trabajo hecho bajo el peso del amor impulsa la vida del compromiso y la hace grata. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 14 y 15. Por otro lado, el deseo de santificación, por medio de la sumisión a reglas y costumbres, produce un cansancio y fatiga espiritual que hace angustiosa la vida del creyente. Colosenses, capítulo 2 y los versículos 20 al 23. La santificación
no se alcanza por esfuerzo propio, sino por la acción divina en el cristiano. Filipenses capítulo 2 y los versículos 12 y 13. Y en esto consiste en la carga ligera y el yugo fácil de Jesús. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En la medida que el creyente se someta al yugo de Jesús, encontrará que sus mandamientos no son penosos. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 3, dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por otro lado, el gran fracaso de vidas frustradas y trabajadas entre el pueblo de Dios está en quienes tratan de alcanzar una vida recta, santa y piadosa por medio de las observancias diligentes de aspectos religiosos, con los que pretenden ellos conseguir una vida exterior alabada por los hombres y aceptable para Dios, mientras que en su interior permanece anclada la contaminación del poder de la carne, en cualquiera de sus muchas expresiones, como señala Gálatas capítulo 5 y los versículos 19 al 21. Note que la conciencia culpable no permite hallar ningún descanso ni tampoco alivio verdadero. Jesús, y solamente Él puede dar descanso para el alma cansada y trabajada. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, los fatigados y cargados son aquellos a quienes Jesús escoge para revelar al Padre, y son las mismas personas que Jesús describió como pobres en espíritu, apacibles, que tienen hambre y sed de justicia. También son aquellos que reconocen su pecado y se dan cuenta de que es una carga muy pesada que le arrastrará hasta el mismo infierno, si tienen que llevarla por ellos mismos. Pero sin embargo, Jesús promete darles descanso a ellos. Y este descanso es su don, ya que Jesús dice: yo os haré descansar. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú te identificas con lo que Jesús dijo y sigue diciendo a través de su palabra, y crees firmemente que Él dio su vida en la cruz del Calvario y la dio para que tú no tengas que hacer ningún mérito de tu parte para obtener la salvación, sino por medio de la fe, porque la salvación no es por obras, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. De manera que te invito a que vengas a Jesús y vengas en oración. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, te confieso que soy una persona que estoy cargada, fatigada, oprimida, sin hallar solución espiritual para mi alma. Ahora vengo ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento, y te acepto a ti como mi Salvador, Señor Jesucristo. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.